Buenos días para todos y para todas. Buenos días. ¿Cómo Buenos les ha días. Buenos ido? días, profesor. Buenos días, doctor. Bien, Bien, gracias. profe. ¿Cómo les va? ¿Bien? Muy bien, doctor. ¿Y usted? Bueno, estaba teniendo una llamada del rector, pero bueno, ya se solucionó el tema, entonces iniciamos la clase del día de hoy. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a dar unos presupuestos desde el punto de vista teórico de las fórmulas que vamos a manejar para la liquidación de las prestaciones y luego vamos a hacer un ejercicio por lo menos para entender la dinámica de cómo se liquidan las prestaciones sociales, ¿vale? Entonces, veo 45, es que quiero que estén todos para que no haya ninguna dificultad para entender la explicación que yo voy a dar y darla de una manera muy clara y precisa para que todos tengamos la posibilidad de no volver a repetir lo que voy a hablar. Mientras que ingresan los demás, en 1 o 2 minutos iniciamos, entonces les voy a dar unas indicaciones respecto a las clases de miércoles y jueves. Mañana, día miércoles, voy a dejarles a la hora del horario habitual, de las 10 a las 12 del día, les voy a colgar por la mañana, a más tardar, unos ejercicios para que ustedes los realicen y practiquen de 10 a 12. No es necesario que me los envíen, sino que ustedes practiquen con el fin de preparar muy bien la evaluación del día viernes. Esa evaluación que vamos a realizar el día viernes es de manera individual, es decir, vamos a tener las 2 horas para realizar el ejercicio. Es una casuística que voy a dejar para que ustedes la desarrollen y la envíen al correo que ya ustedes conocen para efectos de calificarla ya el fin de semana y tener, digamos, la otra nota de talleres. Eso sería para la clase. Y por la noche, como les había anunciado, entonces, es decir, a las 10 no nos vamos a conectar porque yo estoy en la clase de la maestría. Simplemente les dejo ahí en la plataforma de la universidad el taller para que ustedes vayan practicando las liquidaciones de esos ejercicios y por la noche nos conectamos a las 8 de la noche. No es obligatorio conectarnos a las 8 de la noche. Vuelvo y repito, es de manera voluntaria para, de alguna manera, resolver dudas que se hayan presentado con los ejercicios que se dejen para el día de mañana de 10 a 12 y el que tenga dudas, pues las absolvemos y de pronto realizamos otro ejercicio más para que ya nos quede el tema bastante claro y tengamos muy bien preparado el taller del día viernes. Y mañana les aviso cómo vamos a hacer para el día jueves, si hacemos un taller o les cuelgo alguna información para que podamos realizar ese trabajo de 10 a 12 y en la noche miramos la hora en que nos conectamos si hay necesidad para ello. Y el viernes sí solamente nos vamos a dedicar a presentar ese taller de manera individual en el horario de 10 a 12. Entonces yo les habilito la plataforma para que ustedes puedan verificar esa casuística que vamos a manejar, la desarrollan de manera individual y me la envían al correo en ese lapso, entre las 10 y las 12 del día. Doctor, Al correo, buenos dime. días. Buenos días, Rosy. Discúlpeme que lo interrumpa, doctor, gracias. Dime. Doctor, es que hay unos compañeros conmigo que no vamos a poder hacer el taller el día viernes Y es, porque estamos citados a juramento en la universidad el viernes, porque nosotros somos del grupo de criminalística. sí, Y el viernes es cuando vamos a hacer la ceremonia de grado virtual y ajá. tomar el juramento y la cita la tenemos a las 10 de la mañana. Somos más o menos 6 personas de las que estamos en su grupo. A las 10 de la mañana. Bueno, Sí, déjame señor. pensar a ver para que todos lo desarrollemos y yo les doy una hora máxima para que ustedes puedan enviar ese trabajo. ¿Cuánto tiempo se van a demorar en la universidad? No, no sé, Teóricamente, ¿no? doctor. ¿Cuánto tiempo? Teóricamente, Pues ¿no? me imagino yo que serán por ahí 2 horas también, Bueno, porque es con si los no, grados de ingeniería y demás. o sea, ¿van a realizar los grados de manera virtual Sí, o sí, sí? señor. Sí, señor, y toma de Ah, juramento. ok, listo. Bueno, déjame pensar y dejamos entonces el taller para una hora en la que todos podamos asistir a esa hora para desarrollarlo durante las 2 horas. Gracias, doctor. Sería importante entonces que me dijeran los 6 que van a ir por WhatsApp, por el grupo, a qué horas podemos estar ya en casa para poder
aplicar la prueba a una hora determinada. Es decir, yo quiero que Per- todos estén, digamos, 6 de la tarde, 8 de la noche, de 8 a 10 y realizamos la prueba a esa hora. No hay problema. Perfecto, doctor. Yo le envío la ¿Listo? lista y la hora entonces. Bueno, Gracias. listo. Gracias, Rocío. Muy amable. Bueno, listo. Entonces tengo en este momento 50 participantes. Voy a iniciar con los que estamos para poder... Profe, Sí, perdón que lo interrumpa, sí, Giancarlos. Lo Giancarlo. que pasa es que tenía poca, la internet está bastante flojo. Cuando hablaba de la prueba es referente a, Al parcial que vamos a realizar, el taller que vamos a realizar el día viernes. Pero profe, pero entonces ya yo, no se va a realizar de 10 a 12 por lo que acaba de decir Rocío. Probablemente entonces lo vamos a hacer de 8 a 10, en un horario en el que todos podamos participar y todos profe, pero estemos conectados. yo, Dime. sí, yo lo entiendo, pero yo en la noche tengo clases porque pues yo estoy repitiendo la materia en la mañana y usted sabe que yo estudio de Ujú. noche. Déjeme Y mirar entiendo, ese aspecto para que no haya ningún inconveniente con todos. y somos, sí señor, y somos varios. De hecho, Solange también ve clase en la Sí, noche, entonces déjeme, se haría yo reviso presentación. el tema y mañana yo les digo una hora específica para poder realizar esa prueba el día viernes. Lo que necesito es que la hagamos todos al mismo tiempo, durante un Dale, periodo de profesor. 2 horas. Muchas ¿Listo? gracias. Bueno, listo. Em, bueno, entonces vamos a mirar em, un ejercicio práctico, pero primero vamos a mirar desde la teoría cómo se desarrollan las fórmulas que vamos a aplicar para desarrollar el mismo. Entonces les voy a compartir acá en la pizarra y vamos hablando sobre el ejercicio propiamente dicho. Bueno, voy a tratar de explicarlo de la manera eh, más sencilla, más comprensible, y si tenemos alguna duda, la formulamos de una vez para efectos de realizar el ejercicio. Entonces, lo primero que vamos a mencionar o a señalar son las fórmulas para poder realizar los ejercicios. Entonces, vamos a mirar la primera prestación, las cesantías. Las cesantías. A ver, le voy a dar ingreso a dos personas que hacen falta. Listo. Bueno, entonces vamos a hablar sobre las cesantías. Eh, Conceptualmente dijimos el día de ayer que las cesantías corresponden a un salario por cada año laborado, ¿cierto? Y se van a consignar el día 14, a más tardar el día 14 del febrero del siguiente año en que se causen esas cesantías. Entonces, ¿cómo se liquidan o cuál sería la fórmula que debemos tener en cuenta para poder liquidar las cesantías? Entonces, la fórmula es salario mensual, lo vamos a multiplicar por los días trabajados. Estas fórmulas traten de tomarle foto a lo que yo estoy explicando para que ustedes la tengan ahí a la hora de realizar el ejercicio para que no haya ninguna dificultad. Entonces, por eso quiero desde el punto de vista conceptual señalar cuáles son las fórmulas y después las aplicamos a un caso en concreto. Días trabajados y lo vamos a dividir en 360. Recuerden que uno de los presupuestos o dos presupuestos que vamos a tener en cuenta para efectos de liquidación de las prestaciones es que en materia laboral un año consta de 360 días y un mes consta de 30 días. Ese es, digamos, los dos presupuestos importantes. Y el segundo o el tercer presupuesto es que si nosotros sabemos sumar, restar, multiplicar y dividir, pues sencillamente podemos trabajar en cada uno de estos ejercicios. Cesantía, salario mensual por días trabajados y lo vamos a dividir en 360. Es importante aclarar de una vez que para efectos de liquidación, es recordar un poco lo que dije ayer, para efectos de liquidación de las prestaciones vamos a incluir el auxilio de transporte. Si bien es cierto de conformidad con el artículo 127 y 128 que analizamos el día de ayer, el auxilio de transporte no es un factor salarial,
para efectos de liquidación de prestaciones sociales, sí lo vamos a tener en cuenta. ¿Y cuáles son esas prestaciones a las que vamos a tener en cuenta el auxilio de transporte? Cesantías, intereses a las cesantías y la prima de servicios. Vamos a liquidar para efectos de aprendizaje, vamos a liquidar vacaciones, pero en las vacaciones no vamos a tener en cuenta el auxilio de transporte, como quiera que no se trata de una prestación social, sino de un descanso remunerado. ¿Listo? Bueno, por favor no me interrumpan hasta tanto no hagan la explicación completa, y ya si tienen alguna duda cuando explique toda la fórmula, entonces levantan la mano y con mucho gusto resolvemos las dudas. Listo, entonces tenemos la primera fórmula sobre las cesantías. Salario mensual lo vamos a multiplicar por días trabajados y lo dividimos en 360. La fórmula. Miremos la siguiente. Miremos la siguiente prestación social. Entonces, intereses a la cesantía. Sí, es imagínate yo, es con él, no encuentro el teléfono de él. Profe, que apague el audio porque ya si no vamos a entender nada, profe. Sí. Jonathan, apaguemos el audio. Yo fui el que hablé. Bueno, no sé quién es, pero yo no me puedo desconcentrar en este momento mirando quién tiene el audio apagado o no. Entonces les pido ese favor que lo mantengan apagado para que todos podamos escuchar, y más adelante el que quiera participar, entonces levanta la mano y con mucho gusto. Listo, intereses a las cesantías. A las cesantías. Entonces, ¿qué nos dice la fórmula? Vamos a multiplicar el valor de las cesantías, es decir, el resultado que nos dio en la parte de arriba, valor de las cesantías, lo vamos a multiplicar por los días trabajados, y lo vamos a multiplicar por 0.12. Recuerde por qué, ya les explico por qué el 0.12. Y lo vamos a dividir en 360 días. ¿Listo? En 360. En razón a que en materia laboral un año consta de 360 días. Entonces la fórmula es bastante sencilla. Entonces nos dice que vamos a aplicar el valor de las cesantías, es decir, el resultado que nos dio en las cesantías, lo vamos a multiplicar por los días trabajados y por 0.12, que es el valor que se determina la norma respecto a los intereses que se causan sobre las cesantías. Y recuerden ustedes que estos intereses a las cesantías no se consignan al fondo de cesantías, sino se les entrega al trabajador en efectivo, o la consignación que se le haga si están bancarizados. Entonces, este dinero y los intereses no se consignan al fondo de cesantías, sino que se le entregan a ese trabajador. Listo. Esa es, digamos, la segunda parte de la fórmula respecto a las cesantías. Ahora miremos la prima de servicios. Vamos a ubicarla acá. Prima de servicios. Prima de servicios. Entonces nos dice la fórmula. Salario mensual. El salario, ¿no? Mensual. Lo vamos a multiplicar por los días trabajados. Bueno, lleva una tilde, pero días trabajados, y lo vamos a dividir en 360. Esa es la fórmula, que es bastante similar, aunque voy a hacer acá una aclaración sobre este salario mensual. Bueno, listo. Sí, está bien. Salario mensual por días trabajados dividido en 360. Esa sería la tercera prestación social que nosotros vamos a trabajar durante el ejercicio que vamos a realizar. Listo. Entonces, cesantías, intereses a los cesantías, prima de servicios, y por último vamos a determinar cuál es la fórmula para las vacaciones. Entonces vamos a señalar acá vacaciones. Recuerden ustedes que las vacaciones no es una prestación social, es un descanso remunerado al que tiene derecho cada trabajador una vez se cause un año de trabajo, y corresponde a 15 días en dinero, 15 días de
de descanso remunerado que son hábiles. Entonces nos dice la fórmula que corresponde a un salario básico, es decir, aquí no vamos a incluir en absoluto el concepto de auxilio de transporte, sino que vamos a hablar es de un salario básico, mientras que las 3 primeras prestaciones sí vamos a incluir el auxilio de transporte por la razón que les di, lo vamos a multiplicar por los días trabajados, trabajados, y lo vamos a dividir en 720. 720. ¿Listo? Esas son las fórmulas que tenemos en este momento. Entonces, si ustedes se pueden dar cuenta, en las 3 primeras prestaciones pueden identificar que vamos a dividir siempre en 360, ¿no es cierto? Ahí está dividido en 360. En la última, en la de las vacaciones, vamos a dividir en 720. ¿Por qué razón vamos a dividir sobre 720? ¿Por qué vamos a dividir en 720? Porque la norma establece que al trabajador se le reconocen 30 días y no 30. Por esa razón, vamos a dividir en 720 y lo voy a explicar de una vez acá con un ejercicio para que tengamos la idea clara. A ver. Si tenemos a un trabajador que devenga 1.000.000 de pesos, ¿no? 1.000.000 de pesos. Y este trabajador ha laborado durante un año completo, es decir, 360 días, y lo dividimos en, como usualmente lo estamos haciendo. ¿Cuál sería el resultado acá? Esto nos da 1.000.000 de pesos, ¿no es cierto? 1.000.000 de pesos. 1.000.000 de pesos. Estoy hablando de la explicación del 720 que hay ahí en las vacaciones. Nos daría 1.000.000 de pesos. Esta operación estaría incorrecta. ¿Por qué está incorrecta? Porque le estaríamos reconociendo 30 días correspondientes a vacaciones. La norma nos habla de 15 días. Por lo tanto, esto es más un tema aritmético que jurídico. Entonces, cuando yo quiero averiguar a cuánto corresponde las vacaciones de esta persona que trabaja los 360 días, siempre debo manejar, digamos, el duplo de lo que normalmente se hace con las demás prestaciones. Es decir, si en las 3 primeras situaciones, cesantías, intereses a la cesantía y prima de servicios, estamos dividiendo en 360, le estamos, digamos, reconociendo un derecho de conformidad con los cánones que les acabo de mencionar, es decir, 360 días que corresponde a un año. En este caso de las vacaciones, si dividimos en 1.000.000 de pesos, pues nos va a dar la misma cantidad. Luego le estaríamos reconociendo 30 días y la norma establece que para efectos de vacaciones vamos a reconocerle solamente 15 días. Entonces, tendríamos que volver a hacer la operación. A ver si me permite acá el espacio realizarla. Entonces, digamos, tenemos acá ese trabajador que devenga 1.000.000 de pesos, lo vamos a multiplicar por 360 y lo vamos a dividir en 720 días. A ver, 360 y lo vamos a dividir, perdón, en 720 días. Lógicamente que el resultado aquí sería 500.000 pesos. 500.000. En razón a que se le van a reconocer solo 15 días y no 30 días tal como lo establece la norma. Listo. Bueno, eso es, digamos, un tema bastante fácil. Ya es aplicarlo a un ejercicio, digamos, ya propiamente dicho para poder aplicar estas fórmulas. Entonces, los que no lo han hecho, de una vez si quieren, traten
de tomarle foto al pantallazo porque ya voy a borrar para hacer un ejercicio. Recibo preguntas de una vez para pasar ya al ejercicio. Estas son las fórmulas que ustedes van a tener en cuenta para efectos de desarrollar los ejercicios de aquí en adelante. Entonces, no sé si hasta el momento está clara la explicación y me formulan de una vez las preguntas a que haya lugar para poder continuar. José, veo la manito levantada. José. Doctor, buenos días. Qué pena con usted. Buenos Doctor, días. es que tengo dos inquietudes pequeñitas. Sí. A ver. La primera, con relación a la fecha exacta que usted se refiere en el sentido de que los empresarios los empresarios o los patrones, como se quiera llamar, Sí, tienen plazo hasta el día 14 de febrero. correcto. ¿No era hasta el día 15 de febrero inclusive? No, hasta el 14. O sea, ya el 15 entraría en mora. Ah, ok. Bueno, esa es Sí, hasta el 14 y los de conformidad con el Código Civil, artículo 67, donde establece cómo se van a establecer los términos, entonces el plazo se vence a la medianoche. Entonces ya Bueno, al 12 y un segundo ya estaría incurriendo en mora. O sea, el 14 gracias. a medianoche es el Bueno, plazo. perfecto, doctor, me Listo, aclaró José. ese No, punto. no hay Bueno, problema. y la otra preguntita Sí, es muy pequeña, pero también sí, es un poquito confusa. sí, Usted habla de que en la liquidación de las prestaciones sociales, sí, cesantías, intereses de cesantías y prima de servicios incluso, había que incluir el auxilio de transporte, o fue que lo entendí yo mal. sí, sí, correcto. Sí, Es decir, sí, hablando de este ejercicio que usted está citando, de un trabajador que tiene 1.000.000 de pesos, y yo lo voy a liquidar, lo voy a liquidar, el auxilio de transporte debo incluírselo, pero a la final de la liquidación, ¿o no es así? en cada una de ¿De las las partidas? prestaciones que vamos a liquidar, sí. Sí, lo hice de manera genérica, 1.000.000 de pesos, pero ya ahorita vamos a materializar esta explicación en un ejercicio incluyendo el auxilio de transporte. Entonces, Gracias, doctor. listo, José. Gracias. Voy a adelantarme un poquito al concepto de auxilio de transporte para que lo tengamos ahí de una vez presente para efectos de liquidación. Este auxilio de transporte, pues como bien lo señala el artículo 127 y 128 del Código Sustantivo del Trabajo, no, no se considera, digamos, un factor salarial, pero para efectos de liquidación de prestaciones, esto es cesantías, intereses de las cesantías y prima de servicios, sí lo vamos a tener en cuenta. Ahora bien, la pregunta que surge allí es, ¿cuáles son esos trabajadores que tienen derecho a que se les reconozca y se les pague un auxilio de transporte? Aquellos trabajadores cuyo salario no supere los 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes. A esos trabajadores sí le vamos a pagar el auxilio de transporte. Los que devengan un salario superior a 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes, a ellos no les corresponde el pago del auxilio de transporte. Entonces, ahí habría que mirar esa variante dependiendo del salario para poder eh, reconocerle el auxilio de transporte o no para efectos de liquidación de prestaciones sociales. Repito, no es un factor salarial, pero para efectos de liquidación de prestaciones sí se tiene en cuenta para aquellos trabajadores que devengan hasta 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes. ¿Listo? ¿Me entendieron un poco la dinámica de las vacaciones? Este es un tema más de aritmética que de jurídico, el dividir en 720. Fíjense que los 3 primeros escenarios dividimos en 360, mientras que en el último escenario, en el de las vacaciones, hablamos de un salario básico, tal como les estoy señalando, que no hay que incluir allí el auxilio de transporte por días trabajados y lo vamos a dividir en 720 días. ¿Por qué incluimos 720 y no 360? Porque la norma establece que para efectos de reconocimiento de vacaciones, el trabajador tiene derecho al disfrute de 15 días, no de 30. Fíjense que en la parte de arriba dividimos en 360 porque le estamos de alguna manera haciendo, digamos, la operación aritmética bajo el entendido que son 360 días, obviamente proporcional cuando a ello haya lugar. Pero para efectos de vacaciones tenemos que dividir por el doble para que nos dé el resultado correcto. Hicimos el ejercicio, lo dividimos por 1.000.000
y efectivamente nos da 1.000.000. Luego le estaríamos reconociendo 30 días de vacaciones y estaría incorrecto. Mientras que si dividimos en 720, pues nos da el resultado correcto, que es 500.000 pesos para efectos de comprensión del ejercicio que señalamos arriba. Aparte de José, ¿hay otra pregunta o podemos ya continuar con un ejercicio práctico? Sí, profe, muy buenos días. Juan David, buenos días, Lo que ¿cómo quería estás? preguntar, sí, ¿cómo Sí. está, profe? ¿Por qué Juan en el David, sector espérame, público antes de que se me olvide, disculpe que lo interrumpa. Ayer un estudiante Tranquilo. escribió por el grupo el video, no lo alcancé a subir, pero trataré de hacerlo en el día de hoy para que puedan ver la clase de ayer. Se me pasó y ofrezco disculpas, pero ya hoy actualizo la plataforma para que ustedes puedan ver los videos de las clases que les interese volver a ver. Listo, Juan David. Sí, profe, una preguntita. En el sector, ¿por qué se tiene que esperar siempre una resolución para poder hacer el retiro de cesantías? En Resolución de específico, que eso pasa mucho en la rama judicial, que hay que esperar una resolución y incluso ellos no cumplen el plazo de consignar las cesantías antes del 14. 14. Pues me imagino que es por burocracia. Me imagino que es solo burocracia para no, porque a sabiendas de que es el 14 de febrero no lo hacen. O sea, ellos ya tienen previsto de que la norma establece que el plazo máximo es hasta el 14 de febrero. Luego, si no lo hacen a la medianoche, el 14 de febrero, pues estarían incurriendo en una sanción moratoria que es de 1 día de salario por cada día de retardo. Entonces, habría que no sé, presentar un derecho de petición ante la rama judicial y decirles que por qué siempre se incurre, pues no sé si será siempre, la verdad no conozco ese tema, si es siempre o ha sucedido en los últimos años, no sé. Los que trabajan en la rama judicial pues me dirán cómo es ese asunto. ¿Por qué se está consignando las vacaciones, las cesantías después del 14 de febrero cuando la norma obliga a que el empleador las consigne a más tardar el 14 de febrero? Habría que preguntarle a la rama judicial mediante un derecho de petición y sobre todo con el agravante de que la norma establece, es decir, la norma está muy clara en el sentido de que el empleador ya conoce cuál es esa fecha. Vuelvo y repito, puede ser un trámite más de burocracia, de otra situación en particular, pero la desconozco en este momento. Ok, pues. Listo, Juan David. Bueno, ¿no hay ninguna otra pregunta? Bueno, entonces, si quieren, tómenle foto de una vez a la... Profe, a la- yo, profe, Sí, Guillermo y ¿quién más? Guillermo. yo tengo la Creo que duda. una consultica. Cuando un trabajador se va antes de la fecha del 14, tiene un ingreso, digamos, en marzo y Sí, se va en diciembre. En diciembre se le pagan las cesantías al sí, trabajador. ¿O sí, toca correcto. esperar a Sí, consignárselas? sí, buena pregunta, Guillermo. Sí, efectivamente, esto se realiza de la consignación de las cesantías al fondo de cesantías mientras la relación laboral esté vigente, ¿cierto? Ahora, si ese trabajador se retira antes del 14 de febrero, se retiró el 31 de diciembre, el 15 de enero, ahí sí las cesantías no se consignan al fondo de cesantías, sino se le entrega directamente al trabajador para no incurrir en la sanción moratoria del artículo 65. Y eso es bueno aclararlo para que no haya ninguna dificultad. Ahora bien, si por alguna razón ese empleador, estando la relación vigente, le entregan las cesantías a ese, presten atención a lo que les voy a decir, si ese empleador, estando la relación vigente, le hace entrega de las cesantías a ese trabajador y no las consigna al fondo como la norma lo ordena, es como si nunca le hubiese pagado las cesantías a ese trabajador. Es decir, allí hay, digamos, una especie de un pago de lo no debido. Sí me hago entender, es decir, la norma establece que no se le debe entregar a los trabajadores, sino consignarla más tardar el 14 de febrero del año siguiente al que se causen esas cesantías. Si ese empleador entrega las cesantías a ese trabajador, estando vigente la relación laboral, es como si nunca se le hubiese pagado las cesantías a ese trabajador porque la obligación es consignarlas
al fondo de cesantías y no entregárselas al trabajador. Luego esa plática se perdería para el empleador. Entonces, ojo con ese presupuesto que debemos tenerlo claro ahí. ¿Listo? Bueno, listo, Guillermo. ¿Quién otra persona? Ya se nos va a acabar el tiempito para poder empezar a hacer el ejercicio en la otra Yo, sesión. profesor, usted dijo ¿Quién que habla? nos iba a hacer el favor, Yadelmira Quiroga. Listo, ya Profesor, dale. usted dijo que nos iba a hacer el favor de aclararnos ese interés, ese 0.12 de dónde sale, y mi duda es, las dos fórmulas son iguales. ¿Cómo Sí. hace uno para diferenciar la una de la otra? No, no son iguales. En el primer escenario es el salario mensual por días trabajados, Sí, mientras que los intereses es el valor de la cesantía, es decir, el valor que nos da en la parte de arriba por yo días veo la trabajados. prima, yo veo Dime. la fórmula de la prima igual. Sí, pero allí vamos a hacer una salvedad en la prima de servicios respecto a las cesantías. Y ya lo vamos a explicar Bueno, con el ejercicio. Vamos a hacer esa salvedad. listo. El Listo, claro. 0.12 es lo que 0.12. establece la norma, no sé, de porcentaje por intereses a las cesantías, el 0.12. Siempre lo vamos a multiplicar por el 0.12. ¿Vale? Bueno, entonces ya vamos a borrar acá la pantalla para dejar listo el ejercicio y poderlo desarrollar. ¿Ya le tomaron foto para poderlo borrarse? Tómenle foto de una vez. Sí, profe, yo ya le envié al grupo. Sí. Una pregunta. Bueno, En vacaciones, dame la última pregunta para poder iniciar ya en la otra sesión con el ejercicio. en Dime. vacaciones dice salario básico y el resto dice salario mensual. No importa, es lo mismo. No, en el salario básico dice que, o sea, se refiere a que no vamos a incluir el auxilio de transporte. Ok, gracias. Esa es la diferencia entre el salario mensual y el salario básico. En la prima de servicios, ¿cuál es la voy a hacer de una vez para terminar con estos 2 minutos que nos quedan y arrancar de ceros con la otra parte de la explicación? En el salario mensual, cuando hablo de la prima de servicios, recuerden ustedes que la prima de servicios se paga el 30 de junio y el otro periodo se paga a más tardar el 20 de diciembre. Entonces, allí habría que hacer la precisión. La voy a hacerla de esta manera. Salario, a ver. Profe. Dime. Sí, bueno, voy a dejar salario mensual. A ver, ya, para que les quede ahí los apuntes durante el semestre. Listo, para que quede de la manera correcta. Prima de servicio, la modificación que le hice es el salario mensual durante el semestre. Y ya lo voy a explicar con el ejercicio por qué hablamos de semestre. Es decir, tengan presente que la prima de servicios se paga el 30 de junio y los segundos 15 días, es decir, en el primer semestre se reconocen 15 días y en el segundo semestre se reconocen los otros 15 días, a más tardar el 20 de diciembre. Y ya lo vamos a aplicar mediante un ejercicio acá que vamos a señalar. Entonces, ahora sí tómenle foto para poder realizar el ejercicio apenas regresemos de la otra sesión.